Bien, jóvenes, nuevamente buenas tardes con cada uno de ustedes. ¿Cómo se encuentran en este ya viernes, fin de semana? Buenas tardes, profesora. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Qué dice el frío? ¿Hace frío o no hace frío? Sí, hace frío, profesora. Bastante. Sí, pues, jóvenes. A ver, ¿qué tenemos para el día de hoy? Mm, tenemos que mm, avanzar con el tema con los siguientes temas del curso. Después también hay unas exposiciones que tienen que realizar, pero me parece que están programadas para el día de mañana, 25. Sí, el grupo 5 y el grupo 6. No hay ningún grupo que hayamos quedado pendiente, ¿no? Que esté pendiente de exposición dentro de su fecha. Parece que no. Ya, entonces mañana están exponiendo estos dos grupos, el 5 y el 6. ¿Listo? Hay que hacerles recordar a sus compañeros. Bien. Entonces, vamos a avanzar con el siguiente tema y de ahí voy a habilitar una actividad en la plataforma para que ustedes también la puedan completar. ¿Sí? Listo. A ver. Tum, 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 tum. Listo. Bien. Bien, jóvenes. El tema a tratar el día de hoy es con relación al tamaño que tiene el proyecto. ¿Listo? Y bueno, el tamaño de un proyecto muestra es por ejemplo mostrar una relación con el número de unidades que se va produciendo. Por ejemplo, podemos decir el número de consultas médicas en un mes. Podemos hablar también de la, la cantidad de empresas a las que se prestan, por ejemplo, servicios de ingeniería o servicios contables, o de repente el número de cursos que se dictan en un mes, ¿sí? Pero va relacionado a un número de unidades que se va a producir en una unidad de tiempo. Y el estudio de mercado, perdón, el estudio de tamaño de un proyecto es importante, es fundamental para determinar el monto de las inversiones que se tienen que realizar, el nivel de operación que se va a tener que dar y también va a permitir lo que es cuantificar los costos del funcionamiento y de los ingresos del proyecto que vaya a tener. ¿Sí? Entonces, ahí radica la importancia, el de cuantificar los costos de funcionamiento, así como también los ingresos proyectados. ¿Listo? Entonces, siempre jóvenes ustedes tomando nota, ya sea en su cuaderno digital o en su cuaderno físico. Cuando hablamos también de tamaño de proyecto, estamos refiriéndonos a una magnitud de los recursos que van a ser necesarios para la operación a una plena carga. Entonces estamos hablando de la capacidad de producción durante un tiempo. Capacidad de producción durante un tiempo. Por ejemplo, hay empresas que realizan el servicio de mediciones, por ejemplo, mediciones de la norma técnica, ¿no? Tienen que medir parámetros de la tensión, parámetros también perturbaciones, los armónicos.
Entonces, a cada cliente van y hacen las respectivas mediciones, ¿no? Ahora, puede tener uno, dos, tres, cuatro clientes en sí. Entonces, uno puede decir, ¿no? Durante el mes, cuántas mediciones o cuántos servicios de medición de calidad se ha dado. Entonces, estamos hablando ahí de una capacidad, ¿sí? Puede ser producción o puede ser algún servicio, pero es durante un tiempo. Otro ejemplo también pudiese ser el de cuando se da consultoría, cuántos servicios de consultoría se ha dado en un determinado periodo, ¿sí? Pero va relacionado a ello, a la capacidad de producción, a la capacidad de hacer algo durante un tiempo, y que se va a considerar en unas circunstancias de acuerdo al tipo de proyecto, a la relación a la naturaleza del proyecto que se esté tratando. Hay varios elementos que van a ir conjugando para poder dar una definición o una determinar el tamaño. Y esto pues va a depender de la demanda que se espera, la disponibilidad de los recursos, en dónde esté localizado el proyecto, qué equipos serían necesarios para el proyecto. En fin, son varios elementos que van a ayudar a determinarlo, a, a determinarlo. Podemos hablar también de otras definiciones de proyecto, de tamaño, es decir, otras definiciones de capacidades de producción. Por ejemplo, podemos tratar de capacidad de diseño o la capacidad o teórica instalada, que va a referirse pues a ese modo de producción de los productos que se tenga, pero en condiciones ideales. Condiciones ideales de operación por unidad de tiempo. ¿Sí? En condiciones ideales se puede tener cierto nivel de producción, cierta capacidad de producción. Esto es lo que estaríamos refiriéndonos más, por ejemplo, cuando hablamos del diseño de los datos de placa. Los datos de placa te dice cuánto es lo que se puede producir, ¿cierto? Pero son en condiciones ideales. Entonces esa sería una capacidad de diseño o teórica. Otra definición podríamos hablar de la capacidad del sistema, es decir, la producción máxima de ese producto que se puede generar trabajando pues de forma integrada en condiciones normales, singulares del proyecto por unidad de tiempo. Producción máxima. ¿Listo? El otro es el de capacidad real. Acá ya se trata más de un promedio por unidad de tiempo. Es decir, el promedio por unidad de tiempo que la empresa en un determinado periodo ha podido producir, ¿sí? En condiciones normales de operación. La capacidad real vendría a ser el promedio por la unidad, el promedio de lo que ha producido por unidad de tiempo. Mientras que también hay una capacidad que es utilizada. Estamos refiriéndonos a la producción que se logra de acuerdo a las condiciones que da el mercado y que puede ubicarse como máximo en los límites técnicos o por debajo de la capacidad real. Es la capacidad que se utiliza, es decir, es la producción que se logra. Si el mercado te dice que necesita, es decir, si el mercado dice que necesita 100 unidades de un producto o de un servicio, entonces y la capacidad, por ejemplo, es de 120, entonces estaríamos diciendo que 100 es la capacidad que está utilizando, es la capacidad utilizada, es la producción que se está logrando de acuerdo a lo que el mercado está pidiendo en condiciones de mercado. ¿Sí? Puedo tener una capacidad de 120, pero lo que estoy empleando, lo que estoy utilizando es 100 porque es lo que el mercado requiere. Entonces esa es la capacidad
empleada o la capacidad utilizada. ¿Listo? También hay una capacidad que es ociosa o subutilizada, que vendría a ser esa diferencia hacia abajo entre la capacidad que se emplea y la capacidad real. Esa diferencia, ¿sí? Lo que realmente tengo instalado y menos lo que se está utilizando. Esa diferencia sería una capacidad subutilizada. También ahí debemos entender de que el tamaño del proyecto lo podemos definir también como esa capacidad que se va a expresar en cantidad producida por unidad de tiempo, ¿sí? Entonces, si hablamos de tamaño o hablamos de capacidad, cualquiera de los dos, al momento de hablar de ello, estamos refiriéndonos a una cantidad de producción por unidad de tiempo. Siempre va a ser por una unidad de tiempo. Entonces, van a existir dos puntos de vista que debemos considerar para lo que es capacidad, ¿sí? Entonces, si vamos desde el punto de vista de la ingeniería, desde el punto de vista técnico, vamos a definirlo a la capacidad como ese nivel máximo de producción que puede obtenerse de una operación, ya sea con determinados equipos, maquinarias que tenga el proyecto, ¿sí? Pero me va a dar ese nivel máximo de producción, ¿listo? Mientras que si lo vemos desde un punto de vista económico, la capacidad o el tamaño, que es esa cantidad producida por unidad de tiempo, la vamos a definirla como el nivel de producción en el que se va a reducir al mínimo los costos unitarios o me va a generar las máximas utilidades. Esto haciendo, utilizando todos los recursos que se han invertido, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista económico, uno va a buscar el tamaño adecuado en el que utilizando todos los recursos que se tengan invertidos, me genere al mínimo costo unitario, me genere los mínimos costos unitarios o que me genere las máximas utilidades, ¿sí? Que los costos sean mínimos o que las máximas sean, o que las utilidades sean máximas. Mientras que, recordemos, desde el punto de vista técnico, estamos refiriéndonos a el nivel máximo de producción, lo máximo que puede dar una planta. ¿Listo? Bien. Ahora, ¿por qué creerían ustedes que fuese importante o no definir un tamaño del proyecto? A ver, un par de minutos para que ustedes lo piensen. ¿Por qué creerían que fuese importante definir el tamaño? Pónganse a pensar, a ver, ustedes asocienlo al proyecto que ustedes ya han elegido en anteriores actividades o en cualquier otro proyecto. ¿Por qué sería importante definir la magnitud, el tamaño, la capacidad de ese proyecto? Los, por los costos y por la rentabilidad. Ya, a ver, otra opinión. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá estás. El Marqués. Ingeniera, podría ser por el impacto ambiental que puede tener. ¿Cómo así por el impacto ambiental? O sea, las consecuencias que pueden tener, pues, ¿no? El tipo de actividad que se puede desarrollar. Claro, ahí, Carlos, entendería que te estás refiriendo que si va a ser el proyecto va a ser un tamaño grande, por decirlo, entonces el impacto que va a Claro, tener que va a es abarcar una gran área de influencia, ¿no?
que va a comprometer a, no sé, pueblos indígenas o no sé, la parte arqueológica del Perú, ¿no? Ya, Va a comprometer. y ese compromiso del área de influencia, como bien mencionas, a qué incurriría? Incurriría a que tendrían que tomar mayores medidas, acciones para poder minimizar el impacto que vaya a tener el proyecto sobre esa área, ¿cierto? Entonces, al querer buscar minimizar el, el impacto, entonces van a incurrir en mayores costos, ¿cierto? Muy bien. ¿Por qué razones más creen ustedes jóvenes que sea importante Genera, puede ser para manejar sus tiempos, tener listos sus cronogramas. para mejorar el cronograma? ¿Cómo así? A ver, coméntanos. O sea, de que dividir el proyecto por, o sea, ver la dimensión y hacerlo por sectores, ¿no? Y ir manejando así su cronograma de actividades, ¿no? Para que no se cruce. Ya, claro, porque si uno, dependiendo del tamaño que va a tener el proyecto, el armar un cronograma para un proyecto pequeño, pues será un poco más manejable en cuanto a logística, tiempos y presupuesto, ¿no? A diferencia de manejar, de gestionar un proyecto de mayor magnitud, llamémosles grande, pequeño, chiquito. De pequeño será más sencillo, el de grande, el cronograma que tenga que incluirse, pues sí va a tener que considerar varios hitos en cuanto a todo el proyecto que vaya a tener, dada la magnitud. Tendrá que realizar diferentes estudios, tendrán que coordinar con diferentes proveedores y tendrán que definir, pues, que de hacer ese engranaje para que todos los estudios, todas las actividades de cada hito del proyecto, pues lleguen a tiempo y se puedan eh, manejar completamente, de tal forma que se pueda cumplir con el tiempo establecido que se ha tenido para el proyecto. Bien, Diego. ¿Alguna otra razón más que ustedes crean? Sí, ingeniera, para Profesora, calcular la cantidad de personal y materiales que se puedan gastar en el tema del proyecto, ¿no? Sabemos que si el proyecto es más grande, se va a necesitar más personal para ejecutarlo. Claro, dependiendo del tamaño, precisamente del tamaño del proyecto, pues se tendrá que contratar más personal y ahí tendrá que verse, ¿no? Si va a ser personal capacitado, si es que hay la mano de obra suficiente para atender este proyecto y si es que no lo hay, de repente tener un plan de capacitación o de especialización para el manejo adecuado de algunos equipos, de tal forma que puedan construirse todo el proyecto, ¿no? Sí, también, ese es también buen punto. profesora, disculpe, también para definir algunos parámetros económicos, ¿no? Como el TIR, el BAN, ya que de alguna u otra manera nos va a indicar qué tan viable va a ser el proyecto, ¿no? En materia económica, ¿no? Y es por eso que teniendo con anticipación ya el tamaño del proyecto se va a poder eh, observar ello, ¿no? Claro, también, sí, porque si es que dependiendo del tamaño del proyecto, que se esté definiendo, uno pudiese decir, ¿no? Tengo que hacer tal inversiones, voy a realizarlo el TIR del proyecto o el BAN del proyecto, qué tan positivo es y por ir comparando de repente, ¿no? Si ir ampliando la capacidad del proyecto, el tamaño del proyecto, para obtener un mayor BAN de acuerdo a todo el estudio económico que se realice. Claro, entonces se entendería por qué habría más ingresos para el proyecto.
Correcto, sí. Buen punto, Luis. ¿Algún otro comentario? Ingeniero, ¿podría saber si, para saber cuántos recursos económicos voy a necesitar y si no los tengo para buscar financiamiento, buscar la manera de tener financiamiento? Claro, de hecho que sí, porque dependiendo precisamente del tamaño del proyecto, pero si no se tiene bueno, definiendo el tamaño del proyecto, pequeño, mediano, grande, de hecho que la inversión, el monto de la inversión va a ser también distinto, ¿no? Y entonces habría que conocer, al tener definido ese tamaño del proyecto, vamos a permitirle estimar el monto de la inversión y de ahí ya poder decidir qué tantos de dineros del capital se dispone para esto y si es necesario se va a hacer el financiamiento. Correcto, buen punto también, Josué. ¿Había alguien que quería comentar? ¿Escuchó una voz de mujer? Sí, ingeniera. Bueno, yo creo que para tomar la decisión o sobre el tamaño en sí que va a ser un proyecto, una de las importancias sería también determinar la capacidad instalada, es decir, la capacidad de diseño y también la capacidad productiva del proyecto, ¿no? La capacidad efectiva. Claro, precisamente cuando estábamos hablando de capacidad, precisamente ese es el tamaño, ¿no? El tamaño o la capacidad, el querer definir esos dos puntos. Capacidad, recordemos que estamos relacionándolo a la cantidad producida por unidad de tiempo. Ese es el concepto que debemos tenerlo de lo que es capacidad o de lo que es tamaño. Pues entonces, sí, correcto, habría que definir cuál es tendríamos que definir primero cuál sería la capacidad, cuál es el nivel de producción que queremos darle. Y de acuerdo a ciertos parámetros, a ciertas recomendaciones, vamos a ir determinando cuál sería esta capacidad. Pero ¿por qué es importante definirlo? Por los comentarios que ya mis compañeros han vertido, ¿no? Precisamente para poder definir cuál es la capacidad de producción, eso es lo que queremos encontrar. ¿Y por qué es importante? Para poder definir un cronograma, para poder definir los costos de inversión, para poder evaluar la rentabilidad, para poder ver si es que tengo los recursos necesarios, llámese mano de obra, en fin, por eso es que queremos definir ello. Está bien, todo lo que ustedes han comentado es adecuado, va en ese sentido, porque nos va a el definir ya ese tamaño, esa capacidad, va a tener su incidencia en el nivel de inversiones, en cuánto va a costar, cuánto va a ser la rentabilidad, hacer una estimación de la rentabilidad que se tendría. Entonces, y ya por consecuencia, todos los otros elementos metodológicos que va a traer consigo, como el estudio de impacto ambiental. Si es de mayor tamaño, pues el impacto, de hecho, que va a ser mayor, habla que tener un plan más adecuado, habla que hacer inversiones para realizar ese estudio, los planes de acción, de corrección, todo y seguimiento. Y ahí tendríamos que ir viendo, ¿no? Todo ese monto de dinero, esa inversión en el estudio de impacto ambiental y las acciones, las medidas para minimizar el impacto, ¿va a compensar los ingresos y la rentabilidad? O a lo mejor me conviene reducir el tamaño, por decirle que no sea grande, sino que sea mediano. El impacto también va a haber, los ingresos son considerables, pero el costo de invertir tanto en el impacto, en reducirme el impacto, pues dice ser menor. Entonces ahí como que va a ir compensando, ¿no? Entonces ahí la importancia. Me voy por un tamaño, por un proyecto de capacidad, de tamaño mediano,
o uno de mayor capacidad. Entonces, ahí vamos definiendo, ¿no? Haciendo las estimaciones, las evaluaciones y de ahí ya recién con eso tomar una decisión. Bien, jóvenes. Ahora, cuando vamos a ir realizando las mediciones para ir definiendo el tamaño, hay dos variables que debemos considerar. Una son variables de flujo. Y estas variables de flujo está referida a, o van a estar expresadas a la cantidad de elementos propios de la operación que ingresan al proceso de un periodo dado. Proceso, recuerden ustedes el proceso productivo. En todo proyecto siempre va a haber un proceso productivo en donde se va a identificar dónde ingresa la materia prima, los recursos, pasa por un proceso de transformación, y hasta finalmente se tiene el producto o el servicio, ¿cierto? Todo ese caminito, en todo ese caminito hay maquinarias, hay personal, hay servicios que se tiene que dar, todo es un proceso, ¿sí? Entonces, estamos hablando de ese proceso productivo. Entonces, una variable de flujo van a ser elementos propios de la operación que ingresan a ese proceso en un periodo determinado, en un tiempo determinado. Como por ejemplo, ¿cuáles son variables de flujo? La cantidad de materia prima que va a ingresar en el transcurso del año. Entonces, esa es una variable de flujo a considerar. Otro tipo de variables son las de existencias, que también se expresan en la cantidad de elementos propios de la operación, pero ya no que ingresan al proceso productivo, sino que permanecen siempre. ¿Y quiénes son los que van a permanecer siempre? Los trabajadores. El área que se utiliza para toda la operación. Eso siempre va a existir. Entonces, esa es otra variable a considerar. Ahora, ¿cuáles son los factores que nos van a determinar cuál debería ser el tamaño del proyecto? Y acá tenemos que hablar de dos tipos de factores. Uno que van a ser los condicionantes y otros que van a ser los determinantes. Y por su propio nombre se relacionan. Condicionantes, que van a condicionar a un tamaño de proyecto. Si hay un mercado de consumo, si existe un mercado, pues bueno, eso va a condicionar a qué tamaño debe ser el proyecto. La distribución geográfica de dónde estén los consumidores también lo va a condicionar. La disponibilidad de las materias primas, la tecnología con la que se cuente, el recurso financiero, el capital que se tenga para poder tener este proyecto. Los recursos legales, la disponibilidad de la mano de obra, la política económica que lleve el país donde se va a desarrollar el proyecto, donde se pretende desarrollar el proyecto, normativa ambiental. Pueda que el proyecto sea tan grande que ambientalmente el impacto es bastante y los costos de repente no versus las ganancias, la rentabilidad fuese que no esté tan bien de la mano. Entonces, un poco que lo podría condicionar. Un recurso legal, la normativa podría condicionar el tamaño del proyecto, sí. Por ejemplo, ustedes deben conocer el decreto legislativo 1002 que promociona los recursos energéticos renovables, ¿cierto? Y esos productos energéticos renovables son los que se conocen como RER. ¿Sí? Son lo que se conocen como RER. ¿Y quiénes son esos RER? ¿Recuerdan? Aquí les llamamos recursos energéticos renovables, RER. Decreto legislativo. La energía eólica, ingeniera, solar, hidroeléctrica, geotérmica.
muy bien, Renzo. A los recursos no convencionales, ¿Cuáles son? una de ellas son las que mencionó mi compañero. Claro. Mm, ya. Renzo, ¿cuál era tu apellido? Rojas, ingeniero Rojas Rubio. Ah, acá estás, ya, listo. Claro, los recursos energéticos renovables, las RER. Y ahí, Renzo, tú mencionaste de las hidroeléctricas. Y podríamos decirte, una central hidroeléctrica de 50 megas puede considerarse como recurso energético renovable porque está utilizando el recurso agua. Creo que usted habló en una clase pasada de que tiene que tener una cierta potencia para considerarse recurso, para considerarse una central, una red. Correcto, correcto, así es. Tiene que considerarse. Entonces, si ustedes recuerdan, ese es de 20 megavatios, ¿sí? Entonces, acá ya le está condicionando el proyecto. Te está diciendo, solo pues si quieres tener una central eléctrica de 21 megavatios y que sea considerada como energía renovable, en el recurso energético no renovable, como generación red, no puedes. La condición es que sea máximo 20. Entonces tendrás que reducir el tamaño de tu proyecto para 20 o menor. ¿Listo? Bien. Entendí. Entonces, ahí ya está el ejemplo claro de que se está condicionando el proyecto. Ahora, ¿cuáles serían los factores que van a ir determinando, que van a ser determinantes para el proyecto? Bueno, ahí está el tamaño del proyecto y la demanda. Es decir, este va a ser un factor muy importante, ¿sí? Es un factor muy importante que va a determinar las dimensiones que va a tener el proyecto. Es decir, vamos a ir comparando el tamaño del proyecto con la demanda. Entonces, al hacer esa comparación, se puede obtener tres resultados diferentes. Uno, vamos a poner que la demanda sea mayor que el tamaño. Que la demanda sea igual al tamaño del proyecto. O que la demanda sea menor que el tamaño del proyecto. ¿Sí? Que la demanda sea mayor que el tamaño del proyecto. Puede darse también que la magnitud de la demanda sea igual o que sea del mismo orden del tamaño del mínimo que requiere el proyecto. O que la demanda sea tan pequeñita con relación al tamaño mínimo que debería tener el proyecto. Entonces, la demanda va a ser determinante. Ante estas tres alternativas, ¿cuál elegirían ustedes? Profesora, sería en el cual la demanda es mayor que el trabajo. Tamaño. La demanda es mayor que el tamaño. Correcto. Que la demanda sea mayor al tamaño. ¿Listo? Esa sería la opción más adecuada, porque el tamaño propuesto para el proyecto solo podrá aceptarse en caso de que la demanda sea claramente superior. ¿Listo? Otro factor es en cuanto a los suministros, los insumos. Es decir, va a ser necesario disponer de toda estos suministros que van a ser para el proyecto, pero que sean también en una calidad adecuada, ya que esto también es un aspecto vital para el desarrollo del proyecto. La calidad va a depender también del servicio que se requiera atender y cuenta esto como una imagen que tendrá de los consumidores hacia el proyecto.
El otro factor determinante es la tecnología y los equipos, es decir, van a existir ciertos procesos de producción en la que exigen una escala mínima para ser aplicable, que por debajo de esta escala ya los costos serían demasiado altos. Por algo, entonces la tecnología va a determinar ese tamaño, si se tiene. Entonces, va a ser muy importante observar las relaciones que existen entre el tamaño, las inversiones de las inversiones, los costos de inversión, la oferta, la demanda, para poder definirlo. Así, otro factor determinante está el financiamiento. Ya estaría referido a que si los recursos financieros son insuficientes para atender las necesidades de inversión del tamaño mínimo que se requiere, que debe tener el proyecto, pues va a ser claro que va a ser imposible de realizar el proyecto. ¿Sí? Y el otro factor determinante es el de la organización. ¿Listo? Bien. Entonces, cuando se va haciendo el análisis ya para definir el tamaño del proyecto, hay una pregunta que es importante, a la que se debe responder de alguna manera. Es en relación a una pregunta doble, ¿sí? Y esta pregunta doble pues va en el sentido de decir con qué capacidad instalada se debe iniciar el proyecto. Y si es que de alguna manera, cómo deberá variar esta capacidad durante la vida útil. Entonces, cuando se va haciendo este análisis, estos análisis, es decir, ¿con qué capacidad iniciamos? ¿Va a variar en el tiempo o no va a variar? Entonces entramos primero a hacer un análisis con alta capacidad inicial. Tenemos en el eje, vamos a hacer el gráfico, en el eje X, el tiempo, porque estamos diciendo que capacidad es el nivel de producción por unidad de tiempo. Entonces acá estamos estableciendo el tiempo, en este caso años, y las unidades producidas, ¿cierto? El rectángulo nos va a dar la capacidad inicial que está instalada y que va a ir atendiendo en el transcurso del tiempo, va a ir atendiendo una demanda que se tiene. Y notarán ustedes que pues hay una sobrecapacidad, ¿no? Hay una capacidad alta, inicial, que no está que no está siendo cubierta por toda la demanda. Entonces hay una capacidad subutilizada. ¿Listo? ¿Recuerdan la diferencia entre la capacidad empleada? Diríamos que esta es la capacidad instalada, todo el recuadro. Este triángulo en blanco sería la capacidad empleada o la capacidad utilizada, y la diferencia de estos dos me está dando una capacidad subutilizada u ociosa, que no se está utilizando. También se puede dar como proyectos en expansión escalonada, es decir, en el transcurso del tiempo se va a ir teniendo una capacidad instalada inicial, y en el transcurso del tiempo escalonadamente se podría dar ampliaciones de capacidad, se podría ampliar la capacidad. De tal manera que se va atendiendo en cada ampliación, se va atendiendo la demanda que se va proyectando. Pero puede también que haya un poco de capacidad que no se esté utilizando, pero ya sería mínimo. Y el otro sería también al hacer una capacidad inicial reducida, queda uno de los factores determinantes, el que estábamos tratando, que era con relación a la demanda y la comparación que estábamos haciendo entre la demanda y el tamaño, ¿sí? Cuando la demanda sea mayor
que el tamaño mínimo del proyecto, que la magnitud de la demanda sea del mismo orden del tamaño mínimo del proyecto, o que la demanda sea muy por debajo del tamaño mínimo del proyecto. Y habíamos indicado de que lo adecuado de esas tres alternativas, lo adecuado es elegir el tamaño en el que la demanda sea claramente superior. Y precisamente por esto, al tener una capacidad, al tener acá un nivel de demanda, la demanda está siendo mayor a esta capacidad inicial que está teniendo el proyecto, ¿sí? La demanda es mayor a la capacidad inicial. ¿Por qué es mayor? ¿Por qué me da esta capacidad, este tamaño? ¿Por qué elijo este tamaño? Porque inicialmente toda mi producción que vaya a tener el proyecto va a tener un mercado a donde incorporarse, porque hay una demanda. E incluso todavía va a demandar más. Entonces, lo que me da la posibilidad de en el tiempo hacer futuras ampliaciones. Entonces, se va ampliando, ampliando la capacidad del proyecto, se va aumentando el tamaño a medida que también la demanda va creciendo, ¿sí? De esta forma que gradualmente en el tiempo, en el transcurrir del tiempo, esta demanda se va minimizando. ¿Listo? Muy bien. Ahora, también puede darse solamente que el proyecto tenga una capacidad inicial y solamente una expansión. Entonces tendremos una primera fase donde esté una capacidad instalada y haya de acuerdo a la demanda que se tenga proyectada, habla pues una pequeña fracción de capacidad que está siendo subutilizada. Pero ya en otro periodo ya solamente hay una segunda expansión, una única expansión, donde se atiende la demanda. ¿Sí? Donde también lo que esta capacidad, esta ampliación busca cubrir esa demanda. Claro que en algún momento ya conforme la demanda vaya creciendo, y eso es bueno, que la demanda vaya creciendo para que pueda completarse la capacidad del proyecto acá. ¿Listo? Y bueno, acá ya el proyecto pues pasará ya de acuerdo a cómo vaya la demanda, ya pasará a otro análisis donde tendrá que ver si que el proyecto se va a contraer o si que el proyecto se va a expander. Y eso, ¿quién lo va a definir? La demanda. Porque si no hay demanda, no hay nadie que consuma el producto que está generando ese proyecto, pues de nada tiene sentido aumentar la capacidad. ¿Sí? Y precisamente ya cuando se va planificando la capacidad es porque se va haciendo este cálculo de cuánto sería esa capacidad disponible para el mercado. Entonces se hace pues las proyecciones de la demanda, proyecciones de capacidad tomando en cuenta cuánto será la demanda que se tenga que atender y cuánto será el desgaste que tenga que hacerse de las instalaciones para cubrir esta capacidad. Y de ahí, pues, irá determinándose si es que existen o no necesidades de capacidad, es decir, si es que existe o no demanda para poder hacer las ampliaciones futuras. Pero eso va a depender siempre de de esa estimación de las necesidades. Entonces, de acuerdo a ello, ya podrán definir si es que el proyecto pasará a una expansión, es decir, se va a seguir ampliando más no, en el mercado podrá ampliándose más, o de repente, si es que si es que no hay demanda, pues pasará a un momento de contracción. Y de acuerdo a esto, ya de acuerdo a cuando desarrollan estas alternativas de expansión o de contracción, pues tendrán que hacerse también las evaluaciones de esas alternativas. Ya estamos hablando de una evaluación económica o una evaluación financiera. Para esto aplicamos los costos totales, el valor actual neto, el VAN, el TIR.
Y con ello entonces poder, con todos estos factores, ir poder definiendo cuál sería el tamaño óptimo, partiendo si es que hay capacidad financiera, si es que hay un mercado que va a aceptar ese producto, qué tanta disponibilidad se tiene de la materia, de los recursos para todo el proceso que vaya a tener, que vaya a requerir el proyecto, qué obras complementarias son necesarias realizar, si es que la tecnología que se está colocando va a poder atenderse a esa demanda que requiere, va a haber posibilidades de expansión, va a haber ese concepto de economía de escalas y la política gubernamental que tenga el país. De acuerdo a todos estos factores, entonces, todos estos aspectos, se podrá ir definiendo un tamaño óptimo. Y para ese tamaño óptimo, pues se hace una evaluación económica. Si van por el TIR, tendrán un tamaño 1. Y recordarán que ustedes cuando se calcula el TIR, pues lo que buscamos es vamos a buscar el máximo valor en el TIR. Pero cuando hablamos de, por ejemplo, aplicamos otro indicador que es el BAN, también aplicar el BAN nos va a resultar otro tamaño de proyecto, porque de acuerdo a la evaluación, pues tendré un valor de BAN, otro valor de BAN, otro valor y otro valor. Pues no siempre va a ir siendo subiendo, sino también va a haber un momento en el que se va a saturar y simplemente el BAN va a ser negativo. Entonces, al ir ubicando cuál es el BAN que quiero, y acá buscamos siempre que sea el máximo, me va a definir el tamaño del proyecto. Otro indicador que se utiliza es el de costos unitarios. Y lo que hemos visto desde el punto de vista económico, que me dé, voy a buscar el tamaño en donde me dé el mínimo costo unitario. El mínimo costo unitario. Y si me da el mínimo costo unitario, ya, entonces me podrá definir un tamaño adecuado. Claro que para estos costos unitarios ya se hizo previamente toda la ingeniería, ¿cierto? Se va aplicando todos los estudios, en todos los elementos metodológicos. El estudio de ingeniería, el estudio de impacto ambiental, costos, inversiones, evaluaciones, todo ello para poder encontrar cuál es el que me cuesta menos. Pues un costo unitario, es decir, mi costo total entre el nivel de producción. Para ello entonces daría el tamaño. Y ya que tenemos que ponernos dos pares de zapatos. Uno, cuando te pones si estás en el lado del Estado, y otro, si estás en el lado del privado. El privado puede ser capital internacional, capital extranjero o capital nacional. Entonces, desde el punto de vista del Estado, cuando nos ponemos los zapatos del Estado, lo que busca el Estado es el mínimo costo. Busca el mínimo costo y busca el beneficio social. Mientras que cuando nos ponemos los zapatos de privado, entonces el inversionista privado que tiene capital extranjero o de capital nacional, lo que busca es maximizar su rentabilidad. Entonces aplicará los otros dos indicadores para poder definir el tamaño óptimo de su proyecto. ¿Sí? Entonces, por cuál se opta, si es inversionista, como les dije, va a buscar maximizar las utilidades. Y si es gobierno, va a buscar soluciones sociales, soluciones comunitarias. Entonces, aplica el costo unitario. ¿Listo? Consultas, comentarios, jóvenes. Todo claro, profesora. Bien, entonces voy a habilitar una actividad en el SGA para que ustedes lo puedan completar. ¿Sí? Yo le aviso al delegado
Le aviso al delegado cuando ya esté habilitada la actividad. ¿Listo? Muy bien, jóvenes. Ahora, les quería hacer también una consulta. ¿Cómo van avanzando ustedes con el proyecto final que tienen que presentar? Recuerden que es de las actividades de las actividades anteriores que hemos ido realizando. De eso ustedes tienen que, digamos, recolectar todo y hacer una presentación y de ahí enfocar de qué se trata el proyecto y presentarlo, valga la redundancia. Con respecto a ello, ¿cómo van? Entendería que no debería haber ningún inconveniente, dado que ustedes están presentando sus actividades y solamente de esas actividades las van a juntar todas en en un PPT y van a exponer finalmente de qué se trata ese proyecto, cuál es el ciclo de vida que han utilizado, qué estudios se podría realizar, qué cronograma, qué hitos, qué presupuesto, cuáles son los costos, qué estudios se han realizado y todas las demás actividades, ¿sí? De tal forma que ustedes tienen que prepararse, ¿no? En la idea, en el sentido de todo lo que ya se ha ido juntando, todo lo que ya se ha ido realizando, lo van a presentar. Y van a presentarlo, van a decir, van a ponerse ustedes en el caso que quieren vender ese proyecto, quieren conseguir la inversión para ese proyecto. Entonces, ¿cómo se lo presentarían al desarrollador, al inversionista? Ustedes están desarrollando ese proyecto. Entonces ahora arman una presentación y lo quieren vender al inversionista. ¿Cómo se lo venden? Esa es la presentación final, ¿sí? Entonces, yo entendería que no habría ningún inconveniente porque ya ustedes han ido realizando sus actividades, van a recolectar esas actividades y las van a ponerlas al final, ¿cierto? Si por ahí del camino hacen ustedes alguna otra mejora, bienvenido, está bien. Si tuviesen algún comentario, alguna sugerencia, o si quieren ustedes que es el que les vaya revisando también lo que han ido cambiando, también no hay ningún inconveniente, ¿sí? Saben ustedes que disponen de mi correo y también el delegado también tiene mi número de teléfono. Así que vías de comunicación tenemos, jóvenes, ¿sí? Profesora, disculpe. Sí, adelante. Bueno, sí teníamos conocimiento, ¿no? De las actividades con respecto al proyecto, ¿no? Pero para la presentación final, exactamente, o sea, se tiene que presentar en un PPT todas las tareas que hemos venido presentando con respecto al tema del proyecto, o cómo es que sería exactamente. Claro, es con tema del proyecto, porque las siguientes actividades que hemos ido realizando, que ustedes han ido realizando, han sido en relación al proyecto que ustedes han seleccionado. Con respecto a ese proyecto, ustedes han ido realizando las actividades que se les ha ido dejando. Entonces, al final, reúnen todas esas actividades, agregarán algo de repente, pero tienen que hacer la presentación final en el caso que ustedes, poniéndose en la situación que ustedes quieren vender ese proyecto. Entonces, como ustedes han elegido qué proyecto se quiere, han estudiado su ciclo de vida, han estudiado su estudio de ingeniería, los costos, presupuesto, el cronograma, conocen si es que deben pedir concesión o deben pedir autorización, qué normativa es la que deben seguir de acuerdo a qué leyes. Entonces, esa presentación lo van a resumir al final y van a decir al inversionista, ¿no? Van a decir, nosotros queremos que usted invierta en este proyecto porque tiene estas características, estas ventajas.
Ya está. Profesora, disculpe, en mi caso, en mi grupo, habíamos adoptado un proyecto, pero exactamente creo que no sería un proyecto, sino también más sería una solución a un problema en específico, ¿no? En todo caso, yo podría cambiar de proyecto, o bueno, en ese caso de título o de proyecto. ¿Cómo se llama? A ver, un momento. Profesora, disculpe, yo soy del grupo de mi compañero. El tema se llama solución de anomalías en el sistema de distribución. Pero sí se puede considerar un proyecto si es que a ver cómo lo digo, si es que se está proyectando implementar un sistema para la solución de las mismas, ¿no? O la gestión de las mismas, ¿verdad? Claro, entiendo que hay algo, hay una anomalía en distribución, que tendrá que definir de qué se trata la anomalía, y ustedes se estarán planteando alguna solución, ¿cierto? Bueno, es como que para controlar las fallas que hay en el sistema de distribución, es decir, para poder gestionar todas esos imperfectos y tener un sistema de control, ¿no? Es decir, se puede plasmar eso como un proyecto, ¿cierto? Claro, eso es un proyecto, pues, porque tú tienes que, es como que tú vas donde el distribuidor y le dices al distribuidor, ¿no? Señor distribuidor, usted conocemos de su red de distribución en media y baja tensión, hemos visto que tiene estas fallas constantemente en estos periodos de tiempo, y lo que venimos nosotros a plantearle la solución es esta: plantear un sistema de control con estas características, esta tecnología. Esto podrá tener una inversión X, el cronograma de trabajo es la tecnología que estamos seleccionando es esto, y esta tecnología le va a permitir a cumplir con la normativa ta. Ya está. Póngase, Profesora, solo se póngase en este punto. presenta pero solo se presenta en PPT nomás, ¿no? Sí, el PPT nada más. Ahí ustedes pónganse en los zapatos, ¿no? Que ustedes han encontrado ese problema, tienen la solución, el planteamiento de la solución, y se lo quieren ofrecer al distribuidor. Entonces, ¿cómo le venden ese proyecto, esa idea de solución al distribuidor? ¿Cómo lo convencen? Nada más. Listo. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? Entonces, ahí en tu caso no hay necesidad de cambiar nada. De repente cambiarle el nombre, ¿no? Adecuarlo de repente, pero no hay que hacer más. Sí, profesora, Continúen. disculpe, ¿y para qué fecha sería la presentación? Para la última sesión, que es antes del examen final. Semana 15. Claro, en la semana 15, sí. Ok, profesora. Ujú. Ahí sería, ahí teníamos que ponernos de acuerdo, a ver, si es que hacemos mm, el que desea, lo presenta el viernes o el sábado, el que desea, pero tienen que presentar el viernes y sábado. Si nadie se presenta el viernes y el que se presenta el sábado llama, se presenta y no alcanza el tiempo, el que no se presentó ya no tendría nota. Por eso yo les voy a dar la libertad que ustedes voluntariamente quieran presentar el viernes o el sábado, de acuerdo a su disponibilidad. Entiendo que hay algunos que todavía llegan de sus trabajos y están en camino, pero ya les dejo esa libertad. Si terminamos el sábado y todavía falta, ya no es tema mío, ¿ya? Haciendo esa aclaración. Listo. ¿Algún otro comentario, jóvenes? ¿Alguna otra duda? Ninguna. Bien. Entonces, pasemos por favor rápidamente la asistencia.
Asistencias. Listo. Alcántara se encuentra. Alcántara Infante. ¿Dónde está? Alcántara Salazar. Presente, profesora. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Alvarado Dávila. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Alvarado Rojas. Presente, ingeniera. Buenas tardes. Buenas tardes. Anaya Lingan. Presente, profesora. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Alaka Waka. Profesora, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Aima Contreras. Aima. Ballena. Presente, ingeniera. Buenas noches. Buenas tardes, gracias. Diseño. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Cabrera. José. Presente, profesora. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Calderón César. Calderón César. Miguel Cárdenas. Miguel Cárdenas. Castro Santiago. Presente. Gracias. Chuquillanqui Kevin. Chuquillanqui Kevin. Nada. Cornejo Díaz. Cornejo Díaz. Cotlina Villar. Presente, ingeniera. Buenas tardes. Buenas tardes. Cruces Roca. Cruces Roca. Pérez de la Cruz, no, de la Cruz Pérez. Presente, profesora. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Félix Bocanegra. Presente, ingeniera. Buenas tardes. Buenas tardes. Fernández Marín. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. González Arana. Presente, ingeniera. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Gutarra Quispe. Presente, ingeniera. Buenas tardes. Buenas tardes. Inostrosa. Inostrosa Llana. Guaynate Cabezas. Presente, profesora. Gracias, buenas tardes. Ulca Gutiérrez. Ulca Gutiérrez. Indigoyen Velázquez. Presente, ingeniera. Buenas tardes. Buenas tardes. Junco Rojas. Presente, ingeniera. Buenas tardes. Buenas tardes. Daniel Luque. Gracias, buenas tardes. Machaca Quispe. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. Márquez. Gracias, buenas tardes. Mateo Laureano. Mateo. Mejía Moda. Mejía Moda. Menacho Soriano. Menacho Soriano. Mendoza Primero. Presente, ingeniera. Buenas noches. Gracias, buenas tardes. Napán Naventa. Presente, ingeniera. Buenas noches. Gracias, buenas tardes. Neida Luna. Neida Luna. Palacios Herrera. Palacios Herrera. Postigo Mariño. Presente, ingeniera. Gracias, buenas tardes. Plada Flores. Plada Flores. Quispe Escobar. Quispe Escobar. Quispe González. Presente, ingeniera. Gracias. Ramírez Lozano. Presente, ingeniera. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Ramírez Abela. Presente, profesora. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Reyes Arias. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Rodríguez Vega. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Rojas Rubio. Presente, profesora. Buenas tardes.
Buenas tardes. Saga Espinosa. Presente, ingeniera. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Silva Gordillo. Presente, ingeniera. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Tejada Arce. Tejada, había tenido un tema de médico. Profesora, mi compañero Tejada ya se recuperó y está en la clase ahorita. Está que Sí, presente, ingeniera. Buenas noches, Tejada. Ya estás ya. Qué bueno, qué bueno tenerte nuevamente en las sesiones. Imagino que ya todo mejor, ¿no? Sí, ya pasó todo lo peor. ¿Ya te has pasado el susto también? ¿El susto también ya pasó o todavía? Sí, ya pasó, menos mal, ingeniera. Ya, pues tienes que levantarte con el pie derecho, pues, y rezar siempre antes de salir de casa y regresar a casa. ¿Mm? Ya, tienes que seguir cuidándote y seguir las las indicaciones del médico, ¿sí? Por favor. Sí, ingeniera, muchas gracias. Listo, muy bien. Urresti, Presente, ingeniera. Buenas tardes. gracias. Buenas tardes. Valdivia Sigüenza, Presente, ingeniera, buenas tardes. buenas tardes. Valdivia Vázquez. Valdivia Vázquez. Valquiro Gradillo. Sí, profesora, presente, buenas noches. Buenas tardes, gracias. Valverde Ortega, Presente, profesora, buenas noches. buenas noches. Barastaya. Barastaya, Presente, ingeniera, buenas tardes. listo, buenas tardes. Vega Vidarte, presente, ingeniera. Buenas tardes. gracias, buenas tardes. Y Saldívar Castañeda, Presente, ingeniera. Buenas tardes. buenas tardes. Listo, bien jóvenes, muchísimas gracias. Hacerles recordar, Ingeniero, jóvenes, disculpe, yo no escuché bien. Chuquillanqui. Chuquillanqui, Disculpe. acá estás, ya, está bien. Gracias, ingeniero. Ya, sí. Jóvenes, hacerles presente nada más que tengan cuidado siempre con sus inasistencias. Hay un límite que no deben superar. Si es que supera este límite, jóvenes, ya el sistema automáticamente no los va a dejar dar el examen. Así que tengan cuidado, jóvenes, con ello. ¿Sí? Listo. Muy bien, jóvenes. Muchísimas gracias por su atención, por su participación. Les pido que sigan ustedes, jóvenes, avanzando con su proyecto final, ¿sí? Aprovechen, jóvenes, aprovechen todo el tiempo que tengan de los feriados, incluso aprovechenlo para que puedan estar trabajando un poco más tranquilos, ¿sí? Es el último, es para ustedes, para la gran mayoría, entiendo que es el último ciclo, así que den su mejor esfuerzo para que puedan concretar correctamente. ¿Listo? Muy bien. Jóvenes, muchísimas gracias. Nos estamos reencontrando el día de mañana. Buenas noches. Hasta luego, ingeniera. Buenas noches. Hasta luego, ingeniero. Muchas gracias. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, jóvenes.